Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor y Dios, agradecemos en esta tarde por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has librado, nos has salvado y ahora podemos gozarnos de comunión contigo, un destino eterno diferente, pero también la posibilidad en esta vida de poder vivir para la mayor gloria tuya. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto en anteriores ocasiones lo que dice la Biblia acerca del Evangelio, las buenas nuevas. Luego vimos lo que dice la Biblia que es el Evangelio. Cristo murió y resucitó, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y toda aquella persona que en él cree, que se aferra al Evangelio, tiene vida eterna. Eso es lo que estábamos viendo. Y luego viene la pregunta: ¿alguna vez han compartido el Evangelio con alguien y después que terminaron la conversación sienten que que olvidaron algo? Que se quedan así como que, bueno, ya le dije algo, pero me quedé como, ¿qué le dije? Lo que hemos hablado anteriormente es de mucha importancia. El Evangelio es el mensaje de Dios que levanta almas de entre los muertos. Es el poder de Dios para salvación. Sin embargo, es importante que hablemos con personas acerca del Evangelio y cuando lo hagamos de tal manera que ayude a la persona a comprenderlo de manera más fácil. La persona no debe de quedar con dudas de qué fue lo que hizo. Si la persona se queda con dudas de qué fue lo que hice, generalmente no va realmente a tomar una decisión. Vamos a ver 4 partes en las cuales se divide el Evangelio. Lo hemos visto, nosotros nos hemos aprendido el camino de Romanos, ¿se acuerdan? Creo que se acuerdan todos. Primer punto, todos somos pecadores. Segundo, la paga del pecado es muerte. Tercero, donde Cristo murió por nuestros pecados. Y la cuarta, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Más o menos tenemos esa idea y lo repetimos, aunque es bueno aprenderse otros caminos, porque en realidad no todas las personas, no es como producir panes o producir carros. Todo en serie y siempre repetimos la misma historia, etcétera. Hay personas que no les funciona eso. Hay personas que si escuchan de qué tan malo éramos nosotros y cómo Dios nos rescató, les va a funcionar bien. Pero hay personas que se consideran moralmente buenas y esa historia de qué tan malos somos no les va a funcionar a ellos, porque no se consideran tan malos y hay que hablarles de Cristo de otra forma. Pero bueno, vamos a ver 4 cosas que podemos compartirles, que podemos compartir cuando les damos el Evangelio. Primera cosa, Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos comenzar por ahí. Pero no estamos comenzando con que el hombre es pecador. No estamos comenzando con eso. Estamos comenzando
con el Creador. Estamos comenzando con la idea de, bueno, somos pecadores, pero ¿y eso qué? O sea, ¿de qué? O sea, si no creo que hay un Creador, no me sirve de nada, no entendería realmente la gravedad del asunto en cuanto a soy pecador. Empezamos con que tenemos un Creador de los cielos y de la tierra, un Creador de la humanidad, un Creador que creó a la humanidad para que le adorara y para que estuviera en comunión con Él. Un Creador que es el dueño no solamente de este mundo, sino es el dueño de cada criatura. Es un Creador. Dice Isaías capítulo 44, versículo 9. Isaías capítulo 44, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Pensemos por un momento. La diferencia entre nuestro Dios y los dioses es que los dioses fueron creados por el pensamiento humano. Nuestro Dios es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración enfática. Quien no puede creer esa declaración enfática ya no puede creer el resto. El resto en realidad carece de sentido. No puedo pensar que soy pecador si no creo que tengo una responsabilidad con alguien. Primera gran verdad que compartimos cuando le damos el evangelio a alguien es que tenemos un creador. Tenemos un Dios creador que creó los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros, que creó a ellos, que nos creó a cada uno de los que estamos aquí. Ese Dios creador es un Dios que es el Dios verdadero que nos creó para alabanza y gloria suya. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es Dios vivo y Rey eterno. Tenemos un Dios majestuoso, un Dios creador, un Dios al cual somos responsables, un Dios que nos formó y que por cuanto nos formó, por cuanto nos creó, tiene derechos sobre todo lo que existe en este mundo. Eso hay que tenerlo bien en mente. Salmo 24:1. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es la tierra, de Dios es todo lo que la llena y de Dios es todos los que vivimos en ella. Empezar con un Dios creador nos afirma cada vez más la responsabilidad que tenemos de escuchar el evangelio y de creer en él. Cambia la perspectiva en el sentido de lo que hacemos después de haber creído el evangelio. No quiere decir que el camino de Romanos esté mal, pero van a notar el cambio de perspectiva. Mientras en el camino de Romanos la perspectiva es tú eres pecador, con eso empieza. El evangelio comienza con tú tienes un creador. Tienes un creador y ese creador te creó y ese creador es tu dueño y ese creador tiene derechos sobre ti. No te manda solo,
De hecho, ninguno de nosotros puede escoger el momento de nacer, tampoco puede escoger el momento de morir, no puede escoger casi nada. Tomamos algunas decisiones, pero en realidad la mayor parte de las cosas están fuera de nuestro control. Creemos que están bajo nuestro control, pero no es cierto. Tenemos un Dios que sí está en control. Tenemos un Dios que nos creó. Y además este Dios creador es un Dios personal que creó a los humanos para adorarlo, pero además para tener comunión con Él. Primera Corintios capítulo 1, versículo 9. Primera Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Dios nos creó, pero además de crearnos, nos creó para tener comunión. Para eso creó Dios a Adán y Eva. Para eso creó Dios al hombre, a la mujer. Y ese era el propósito de toda la humanidad, tener comunión con Él. Obviamente esa comunión se rompió con el pecado, pero el propósito de Dios era que tuviéramos comunión con Dios. Ese fue el propósito. De hecho, nos salva no para llevarnos al cielo y mientras tanto nosotros vivamos alejados de Él. Nos salvó para que tuviéramos comunión con Él. Tenemos un Dios creador. Y podemos grabarnos fácilmente esa cita de Génesis 1:1. Hay otras citas que nos hablan de la creación de Dios y de cómo ese Dios creador tiene señorío sobre su creación. Tiene derechos de creación. Entonces, si Él tiene derechos de creación, nuestro mayor problema no es con nosotros mismos. Nuestro mayor problema es que tenemos un problema con un Dios creador. En el camino de Romanos, el énfasis es, tú tienes un problema. En esta otra versión, el punto es, tú tienes un problema, pero con Dios, con un creador. Segunda cosa que compartimos en el Evangelio y que sí coincide con muchas veces con nuestro camino de Romanos, es que nosotros como seres humanos nos hemos rebelado contra Dios. Nos hemos rebelado contra Dios y podemos ir a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 13. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Cuando Adán se rebeló contra Dios, abrió al mundo al pecado que a su vez resultó en la muerte para Adán, para Eva y para todos nosotros. Desde Adán, la Biblia enseña que toda la humanidad está esclavizada por el pecado y es incapaz de obedecer a Dios. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra disposición natural era pecar. Cada hombre y cada mujer a partir de Adán y Eva elige libremente pecar. Y no tenemos que mirar muy lejos. Ustedes pueden ver que un niño desde chiquito, aunque no sabe qué es pecado, sí sabe pecar.
nosotros tenemos la idea de que los niños nacen inocentes. No, nacen pecadores. Lo que sí es que hay que enfatizar, nacen no moralmente culpables en un sentido, pero sí nacen pecadores. El niño puede hacer berrinches. El niño puede ser capaz, aunque no sabe que eso es, diríamos que eso es manipular, el niño sabe manipular. Él sabe que si llora le van a dar cosas. Él puede aprender a fingir con rapidez. No hay ningún país en este mundo, ninguno, por muy avanzados que estén los países, no hay ningún país en el que no haya ni un caso de corrupción, en el que no haya ni un caso de robo, en el que no haya ningún caso de asesinato, en el que no haya ni una pizca de racismo. Porque desde Alaska hasta Tasmania, todo el planeta está habitado por pecadores. Somos pecadores y estamos esclavizados al pecado. En realidad, inclusive las cosas buenas que hacemos, porque como pecadores, a pesar de todo, podemos hacer cosas buenas, quedan manchadas por esa esclavitud que nos agobia. El hombre es pecador. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Piensa en ellos, piensa en nosotros. Nosotros como pecadores estábamos bajo la ira de Dios. Como pecadores estábamos bajo la potestad de Satanás. Recuerde, primero tenemos un Dios creador y Él establece las reglas. No es algo así como que, no, yo no creo eso. Yo creo que en realidad debe ser de esta forma. No se trata de eso. Se trata de que Dios ha establecido las reglas. Él nos creó para su honra y su gloria. Él nos creó para tener comunión. Él no admite el pecado en su presencia. Y por esa razón, la ira de Dios está sobre el pecador. ¿Se acuerdan que en Isaías viene esa expresión de santo, santo, santo? La cantamos hace ratito. Santo, santo, santo. A veces lo usamos es que Dios es Dios trino y por eso santo, santo, santo. Pero más bien recuerden que los israelitas en cierta manera no tienen esas expresiones como santísimo, grandísimo. Entonces lo repiten y está diciéndonos que nuestro Dios es santísimo. Es muy santo. Es santo en toda la magnitud de la palabra. Él odia el pecado. Está enojado realmente contra aquellos que se rebelan contra Él. Deuteronomio 9:28. Deuteronomio 9:28. Dice así Deuteronomio 9:28. Dice así: y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve.
El Señor tiene derecho, por ser el creador, a una justa ira contra el pecado y contra el pecador. A veces hemos oído esa expresión de Dios no está enojado con el pecador, está enojado con el pecado. No, Dios está enojado con el pecador. Y a menos que se arrepienta ese pecador, la ira de Dios está sobre él. No está la ira de Dios sobre el pecado y va a caer sobre el pecado, pero el pecador va a poder salir libre. No es así. Está la ira de Dios sobre el pecador. Porque el pecador se ha rebelado contra Dios, que es santo, que es justo, que es bueno. Y esa es la condición de cada ser humano sin Cristo. El pecado no puede quedar impune y de hecho Apocalipsis termina con un cierre enorme y grandioso de lo que Dios finalmente hace con el pecador que no se arrepintió. Primero sobre este mundo y después en el juicio del gran trono blanco. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Pero recuerde, el alma que pecare, esa morirá. Había un teólogo que se llamaba Jonathan Edwards que describía la ira de Dios como en una represa. Piensa en una presa, especialmente ahora en las lluvias. Cuando no hay muchas lluvias, la presa está vacía. Pero a medida que van llegando las lluvias y luego si viene un huracán, un ciclón, una tormenta tropical, de repente la represa se llena. Y de repente si ese año llueve de más y llueve muchísimo, la represa se superllena. Y llega un momento en que esa represa no puede retener el agua que está allá adentro y se desborda. Y si por alguna razón la represa está mal construida, se rompe y el agua se desparrama y mata todo lo que está a su paso. La ira de Dios es así. Cada persona que no ha conocido a Cristo le va agregando a su presita gotitas de agua. Y muchas gotitas de agua, y muchísimas gotitas de agua, y demasiadas gotitas de agua. Y tarde o temprano todas esas gotitas, que no es de agua, es de ira de Dios, finalmente se desbordan y caen sobre la persona. Uno diría, pero no, yo no creo eso porque yo creo que debe de ser de esta otra forma. Acuérdese, Dios es el creador y Él establece las reglas. Y ha establecido esas reglas. Entonces no podemos hacer como que no pasa así, no es así. Es así. Primera cosa que les compartimos a las personas, tiene usted un Dios creador. Y ese creador le ha creado para su gloria, para que tenga comunión con Dios y tiene derecho sobre usted. Y puede recordar Génesis 1:1. Segunda cosa que le decimos, el hombre es pecador. Se ha rebelado contra Dios. Ese pecado le ha hecho pasar, le ha llevado a tener esa disposición para pecar constante y permanente. Es la explicación por la cual hace el mal y las cosas que hace, las buenas cosas que hace no llegan nunca a los parámetros de Dios. Y la ira de Dios está sobre usted. Tercera cosa que les compartimos es que Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10.
Dice desde el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Acuérdese que tenemos un Dios creador. Acuérdese que ese Dios creador que ha establecido las reglas por derecho de creación no permite el pecado en su presencia. Y recuerde que nosotros como seres humanos hemos pecado y nos hemos vuelto enemigos de Dios y la ira de Dios está sobre nosotros. Pero ese Dios creador que ha establecido las reglas también ha establecido la solución. A él se le ocurrió la solución. No la planeamos nosotros, no la diseñamos nosotros, no la construimos nosotros, la construyó él. Y él diseñó la solución enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, a reconciliarnos a través de la muerte de su Hijo. No es nosotros tratando de averiguar cómo ser salvos o tratando de inventar la mejor manera de ser salvos. Ya lo intentó toda la humanidad. Desde hacer sacrificios de verduritas, desde sacrificar corazones en algún templo, desde latigarse, desde hacer penitencias. Ya intentaron de todo, hasta no creer en Dios para quitarse la idea de que necesitan salvación. Pero nada de eso funciona porque Dios fue el que estableció el plan. La muerte de su Hijo, el sacrificio perfecto. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, se hizo hombre, murió en la cruz en lugar de los pecadores. Lo deja claro los evangelios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió una sola vez. ¿Por qué cosa? Por los pecados, no de él, porque él no tenía los nuestros. El justo por todos los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a esa relación con Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, porque él no se quedó en la tumba. Él resucitó. Entonces, eso es algo que tenemos que mantener siempre en mente. Tenemos un Dios creador que ha establecido las reglas, que nos creó para su gloria, pero nosotros pecamos y no tenemos bondad en nosotros para poder alcanzar cualquier tipo de salvación. Pero Dios, que es el creador y que diseñó las reglas, también dio la solución. Y no es una solución en la cual nos pide a nosotros sacrificio, esfuerzo, trabajo. Es una solución en la cual Él da a su Hijo y su Hijo voluntariamente va a la cruz y muere en nuestro lugar. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahí es donde entra la cuarta verdad. Debemos responder. Debemos responder finalmente a ese hecho. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice así, Primera Tesalonicenses 1:9,
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Que si confesares con tu boca que Jesús es Él, Señor, y creyereis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Encaja bien. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor es reconocer que tenemos un Creador. Es reconocer que tenemos un Creador al cual le debemos obediencia, que ha establecido las reglas y que nosotros por nuestro pecado nos hemos alejado. Y que el pecado separa al hombre de Dios, porque Dios es santo. Y ese Dios creador ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta persona se tiene que arrepentir, volverse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, al cual no serviría si no cree primero que tiene un creador. 4 verdades que necesitamos compartirles. Tenemos un creador santo. Somos pecadores. Merecemos la ira de ese Dios creador. Pero ese Dios creador envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y no se quedó en la tumba, resucitó. Y ahora ese Dios creador manda a todos los hombres en todo lugar, dice Hechos 17:30, que se arrepientan, que se vuelvan de los ídolos a su Dios creador y que confesemos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, con derecho de creación. Y entonces seremos salvos. Nos aferramos al Evangelio. Eso se traduce en creyentes que entendemos que ahora tenemos un Señor. Que después de recibir a Cristo, entendemos que tenemos ahora un Señor por derecho de creación y un Señor por derecho de redención. Y entonces vemos cómo Dios cambia nuestra forma de vivir y vivimos en obediencia, porque ahora reconocemos el señorío de nuestro Salvador. Eso es lo que les compartimos. Es algo simple, es algo fácil de recordar, es algo que básicamente podemos hablarle a otras personas. Es el Evangelio. Y espero que lo tengamos claro todos. ¿Qué hemos creído? ¿Ha creído usted que tiene un creador y que es su dueño? ¿Ha creído usted que si no es por Cristo y aún en Cristo nosotros somos pecadores redimidos, pero finalmente seguimos siendo pecadores, aunque vivimos en la gracia? ¿Hemos creído que Cristo murió por nosotros y que su sacrificio fue suficiente? Ahora nos hemos vuelto de los ídolos a Dios. Ya no hay muchos amenes, ¿verdad? Nos hemos vuelto de los ídolos a Dios. Hemos confesado con nuestra boca que Jesús es realmente nuestro Señor. Lo hemos reconocido como nuestro Señor por derecho de creación y redención. Podemos compartir el Evangelio. Eso es el Evangelio. No es nada más, y esto también ya encaja, ya ahora ya saben por qué siempre les insisto, no es nada más una oración para ir al cielo. Vamos al cielo, pero es una oración de aceptación del sacrificio de Cristo por nosotros y de su señorío en nuestras vidas. Así que ahora vamos al cielo, es cierto, pero vamos en Cristo y obedeciendo a Cristo como nuestro Señor. Oremos. Señor y Dios, le damos gracias en este día por la vida que nos ha concedido y gracias, Señor, porque en Cristo tenemos la oportunidad, el gozo de poder experimentar la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos creado. Gracias, Señor, por habernos formado y por habernos creado para comunión contigo.
Gracias, Señor, porque de nosotros pecadores finalmente nos diste la oportunidad de ser salvos, no por nuestros méritos que nunca hubiéramos logrado cumplir, sino por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por nosotros. Él pagó el precio que nosotros merecíamos y nos diste vida eterna en Cristo Jesús. Señor, que no haya aquí nadie que no se haya arrepentido y creído en el Evangelio. Que no haya aquí nadie que siga camino a la muerte sin haber tomado esa importante decisión. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a proclamar el Evangelio de una manera más efectiva, más constante, que más personas conozcan a Cristo, porque de otra forma, por muy buenas que sean, irán al infierno. Tu ira se descargará sobre ellos. Y sobre todo, no queremos eso para nuestros familiares y amigos especialmente. Ayúdanos, Señor, a testificarles de una manera más firme y constante. Bendice lo que sigue en la actividad, que sea espiritualmente edificante, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.